Cuando un órgano de contratación decide, pongamos, construir un colegio, un hospital, una residencia para mayores, cualquier cosa de este tipo, realmente ahí estamos ante un contrato que tiene un contenido social. Ahora bien, aquí no hay una alteración del régimen jurídico en absoluto. Un hospital se puede construir, lo mismo que se puede construir una carretera o se puede construir un ferrocarril. No se produce una modificación del régimen jurídico del contrato por el hecho de que el objeto del contrato sea un objeto de carácter social. Ahora bien, lo que sí ocurre naturalmente es que en estos casos se pueden utilizar como criterios de adjudicación o como condiciones de ejecución medidas o criterios que sean o que tengan un contenido social distinto de los que se podrían utilizar si el objeto social no tuviera esta característica específica. La segunda forma en que podríamos decir que las medidas sociales se introducen a través del objeto en la contratación pública se referirían fundamentalmente al modo en que se haría la definición del objeto. Podría parecer en principio un poco una cuestión de laboratorio, decir lo que yo voy a decir a continuación. Sin embargo, les puedo decir que lo he visto en múltiples contratos y desde mi punto de vista merece un comentario por este motivo. Podríamos hablar, por ejemplo, de un contrato para la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social a fin de colaborar en el mantenimiento de jardines. Es un contrato real, no me lo invento yo, se ha hecho así. Claro, esta definición hace integrar, por así decirlo, las medidas de carácter social, que en este caso sería la preferencia respecto de personas en régimen en riesgo de exclusión laboral, como sería, por eso se hablaría de la inserción laboral de estas, ¿verdad? Esa medida vendría ya exigida y definida por el propio objeto del contrato. Esto se está haciendo actualmente, en mi opinión, en cierta medida podría, naturalmente con todas las reservas y dejando siempre a salvo la posibilidad de examinarlo caso por caso, podría digamos, encubrir un cierto fraude de ley. El objeto del contrato, tal como los objetos de los contratos se definen en el ámbito de la ley de contratos del sector público y en las directivas y en el derecho europeo en general, sería el mantenimiento de los jardines, que es un servicio. Lo otro sería una condición de ejecución del contrato y, por tanto, seguiría siendo necesaria la exigencia de que esa condición de ejecución guardase la debida relación con el objeto del contrato para ser admisible desde el punto de vista legal. No obstante, es un tema interesante, insisto, se está haciendo un uso frecuente de esta posibilidad, si bien es verdad que los tribunales siempre tendrán la libertad de poder entender que verdaderamente esto no integra, la adopción de esta medida no queda integrada en el objeto por la simple definición, digamos, un tanto rocambolesca, por así decirlo, del mismo. La siguiente medida que es importante y a través de la cual se puede producir una introducción de objetivos sociales y medioambientales en el ámbito de los contratos vendría a estar representada por la inclusión de cláusulas en los pliegos en donde se promueva el cumplimiento de las normas vigentes, tanto de la normativa laboral como de la de carácter medioambiental. Se trataría de evitar la elección, por ejemplo, de una oferta cuyas características implicaran infracción de la normativa laboral, pongamos por caso. De esta manera podría actuarse de dos formas. En primer lugar, excluyendo a aquellos licitadores que presenten ofertas de las que se derive necesariamente o pueda presumirse la existencia de una infracción del régimen laboral. Sería el caso, por ejemplo, en que se presentase una oferta tan baja que necesariamente supusiera el incumplimiento del salario mínimo interprofesional. O, en segundo lugar, podría hacerse también a través de la imposición en los pliegos, o la previsión en los pliegos de sanciones de resolución o la imposición de penalidades para aquellos casos en que en la ejecución del contrato pudiese producirse alguna infracción de las normativas de carácter medioambiental o social. Puede, además, en principio,
en principio puede pensarse en la posibilidad de que se introduzcan criterios sociales o de protección del entorno ambiental a través de los criterios de solvencia. Sin embargo, tal como están definidos los criterios de solvencia, luego vamos a ver que esto es sumamente complicado. Me referiré a ellos un poco más detenidamente luego cuando hable de la normativa vigente en España. También se puede hacer uso de estos criterios en los criterios de adjudicación, aunque también hemos visto ya que la propia Directiva 2004/18 limita bastante esta posibilidad. Y finalmente, donde tiene su campo de actuación de forma más clara, sin lugar a dudas, es como condiciones de ejecución. Haciendo ahora un análisis de la situación actual desde el punto de vista del derecho vigente, voy a empezar por hacer un análisis de alguna resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal que, lógicamente, tiene presente sobre todo una idea, y es la idea de evitar que en la elaboración de las condiciones de los contratos y en la adjudicación de los mismos se pueda producir una discriminación que impida la extensión de los efectos de la contratación pública de forma transfronteriza, es decir, de tal manera que se pueda provocar el que las empresas procedentes de otros Estados miembros no puedan concurrir a las licitaciones que se convocan en un determinado Estado miembro. En ese sentido, y lo dice además de modo claro algún autor de Derecho del Trabajo, en el ámbito de la contratación pública se ha producido una infiltración del principio de libre concurrencia en las ideas del derecho laboral, de tal manera que la primacía que se venía otorgando por regla general a los principios del derecho laboral respecto de las demás normas jurídicas vigentes se ha invertido, y actualmente, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el principio de libre concurrencia prima respecto de los principios de derecho social. Así, la sentencia Riffard de 3 de abril de 2008, que es clásica de esta materia, se refiere a un supuesto en el que se trata de la construcción de una prisión, de una institución penitenciaria en el estado alemán de la Baja Sajonia, y el adjudicatario subcontrata la ejecución de parte de la obra con una constructora polaca que tiene empleados polacos y a los que paga, naturalmente, el salario mínimo polaco, que no hace falta explicarlo, pero es mucho más barato que el salario mínimo alemán. Lo cierto es que en el pliego de cláusulas había una cláusula en la que se decía expresamente que sería obligatoria la aplicación del convenio colectivo aplicable a la contratación pública, porque en este Estado miembro de Nederland, de la República Federal Alemana, existe un convenio colectivo para la contratación pública. Sería obligatoria la aplicación de las normas de este convenio, y este convenio establece un salario mínimo muy superior al que establece la normativa polaca. Pues bien, el subcontratista naturalmente pagaba los salarios propios de su país, y el órgano de contratación acordó la resolución del contrato por entender que se había incumplido esta cláusula. Se recurrió por el contratista ante el Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia anuló la resolución del contrato, entendió que la actitud o la actuación del contratista era correcta, por entender, en primer lugar, que había que defender ciertamente la aplicación de un salario mínimo interprofesional, pero que ese salario mínimo ya estaba respetado porque el subcontratista pagaba a sus trabajadores el salario mínimo establecido en Polonia, y por tanto no había infracción del ordenamiento jurídico laboral en ese tema. Y lo que consideraba, por el contrario, es que la exigencia de pagar el salario mínimo establecido en la República Federal o en el Estado de Baja Sajonia, al ser muy superior, era un obstáculo evidente a la posibilidad de que una empresa de un Estado miembro diferente pudiera ejecutar una obra o pudiera celebrar un contrato público en la República Federal de Alemania. En definitiva, como decía al principio, primó el principio de libre concurrencia respecto de incluso la Directiva 96/71 de la Comisión Europea, que exige el respeto a los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entendió además incluso el Tribunal de Justicia que no existía infracción de esta directiva, porque, como digo, ya se cumplía cumpliendo las normas de la legislación laboral polaca. Este es el primer supuesto, digamos, el que
tiene viene a ser, por así decirlo, la primera manifestación más clara y rotunda de la forma de entender esta materia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay una segunda sentencia que es muy similar a esta, pero con una diferencia interesante. En esta, que acabamos de ver, en la sentencia Riffer, la prestación del trabajo se realiza en el propio estado de Baja Sajonia, es decir, en el territorio de la Alemania Federal. En esta, que es la sentencia Bundesdruckerei es una empresa, por cierto, del Estado alemán. Es la imprenta federal alemana la que fabrica los billetes. Lo digo porque he tenido la oportunidad de visitarla y la conozco bien. Y bueno, esta empresa se hace cargo de un contrato en el estado de Renania del Norte-Westfalia. En este caso, por el contrario, el contrato que se adjudica es un contrato de servicios que tiene por objeto la digitalización de determinada documentación. Y el adjudicatario subcontrata íntegramente la ejecución del contrato con una empresa polaca. La verdad que los polacos tienen un chollo con Alemania, las cosas como son, pero con los alemanes con los polacos no sabemos. Subcontrata íntegramente la ejecución del contrato con una empresa polaca, y esta empresa realiza la ejecución del contrato directamente en territorio polaco. Es decir, no se trasladan los trabajadores, no se trasladan a Alemania. Claro, en este caso, con más razón todavía, claro, el tribunal considera preferente el principio de libre concurrencia la posibilidad de que los polacos puedan acudir a la contratación pública en Alemania, aunque sea a través de la vía indirecta de la subcontratación, y en consecuencia considera que no es aplicable la cláusula del contrato, que en este caso preveía también la aplicación del convenio colectivo vigente en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Como ven ustedes, son dos sentencias que ponen y marcan claramente una tendencia evidente contraria a la aplicación de cláusulas sociales en el ámbito de la contratación pública. Hay otra sentencia, que es además especialmente conocida, la sentencia Benjes, en la que expresamente se dice que el requisito de contratar a desempleados de larga duración no guarda relación alguna con la comprobación de la actitud de los licitadores sobre la base de su capacidad económica, financiera y técnica. Esta sentencia deja abierto alguna puerta para que se pudiera pensar que hay alguna opción de introducir criterios sociales en la contratación pública, pero en cualquier caso, en principio, es radicalmente contraria también a la misma. Por el contrario, en el ámbito medioambiental, la tendencia del Tribunal de Justicia es radicalmente contraria. Esto es algo realmente curioso, porque por una parte tenemos la sentencia Concordia Bush-Finland, que es una sentencia también muy al uso en el ámbito de la contratación pública. Bueno, claro, yo os digo, esta es una sentencia muy conocida, la conocemos 4, que somos los que nos dedicamos a esto, pero, en fin, en general, si usted sale a la calle seguro que nadie la ha oído, pero bueno, los que estamos aquí dentro más o menos sabemos lo que es, ¿no? Bueno, pues la sentencia Concordia Bush-Finland, como ustedes saben, admite la posibilidad de que se tengan en consideración criterios de carácter medioambiental, como es en este caso la emisión de gases contaminantes por parte de los autobuses que van a servir para prestar el servicio que se está contratando, y se considera que, como digo, que esto es posible tenerlo en consideración en el periodo de cláusulas y valorarlo como criterio de adjudicación. Y finalmente la sentencia Bistrom, que es una sentencia que se refiere al Estado austríaco, donde se admite también la posibilidad de que es una sentencia que hace referencia a un contrato de suministro de energía eléctrica, y en el que se tomaba en consideración como condición de ejecución el que la energía procediera de fuentes renovables. Esto, en principio, sería, digamos, una cláusula de carácter claramente restrictivo y discriminatorio. Sin embargo, el tribunal la acepta y dice que es razonable porque es una condición necesaria para la ejecución y la puesta en práctica de las políticas medioambientales. Bien, es verdad que esto pone de manifiesto, entre otras cosas, una cuestión importante, ¿no? Y es que, desde luego, en la Unión Europea se es mucho más sensible a los problemas medioambientales que a los problemas de carácter social. Tal vez porque realmente los estados que llevan la voz cantante en la Unión Europea, pues los problemas sociales los tienen resueltos de forma quizá un poco más favorable en general
a los trabajadores, ¿verdad?, de lo que puedan estar en otros países o en otros estados miembros que tienen unas economías mucho más débiles, ¿no? No menciono ninguno en particular, pero en fin, con la última avalancha de estados que ingresaron en la Unión Europea, pues puede usted imaginarse que hay una gran cantidad de ellos que no están en condiciones de cumplir ni mucho menos los requisitos de carácter social que se pueden cumplir en Alemania, en Francia, en Italia o en Gran Bretaña, y no digamos Holanda o Bélgica, ¿no? Esto por lo que se refiere al derecho pretoriano europeo, es decir, al derecho del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Directiva 2004/18, ya hemos visto anteriormente, que estableció expresamente la posibilidad de aplicar criterios de adjudicación, pero solamente en el caso de que se tratase de contratos que tuviesen por objeto bienes o servicios que fuesen a ser utilizados por determinados sectores de población especialmente desfavorecida. Y en ese caso se podían tomar en consideración esos criterios relacionados con los sectores de población a los que iba dirigido el objeto del contrato para la adjudicación del mismo, lo cual es una cosa que incluso yo me atrevería a decir que no hacía ninguna falta ponerla en la directiva, porque a todo el mundo se le hubiese ocurrido que es lo razonable. Es decir, digamos que si yo quiero contratar un profesor de inglés, lo primero que tengo que exigirle es que sepa inglés. Bueno, pues algo así es lo que viene a decir esto que dice la directiva. Sí tiene una referencia en el artículo 23 que puede ser interpretada ya en cierta medida como una referencia relacionada con la introducción de cláusulas sociales. Cuando habla de las especificaciones técnicas de los contratos, pues dice que deben definirse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad para personas con discapacidades o el diseño para todos los usuarios. No es una cláusula social de contenido muy amplio, pero por lo menos sí que es verdad que hace ya referencia a situaciones de discapacidad, a situaciones de desigualdad con respecto a la población en general. Esto se traduciría en la adopción de medidas de seguridad en los productos para su uso o en el acceso por parte de personas discapacitadas a edificios, medios de transportes o a ciertos productos y servicios. Y finalmente, además, también en lo que se refiere a las obras, dice la directiva, que se traduce fundamentalmente en medidas relacionadas con la salud y la seguridad de quienes trabajan. Y se refiere concretamente a la necesidad de poner señalización o hacer el almacenamiento de productos peligrosos, etcétera, etcétera, de tal manera que se puedan evitar la producción de accidentes laborales. Bueno, en cuanto a la aptitud para contratar, a los requisitos de habilitación como los conocemos normalmente en España, se puede establecer la posibilidad de excluir a aquellos licitadores que incumplan o hayan incumplido previamente normas de carácter social y medioambiental. Y esto lo hace la Directiva 2004/18 a través de las prohibiciones de contratar, que están recogidas además por otra parte también en nuestro derecho. Y hace una referencia a ellas cuando habla de las ofertas anormalmente bajas. En cuanto a las condiciones de ejecución, dice expresamente que se puede admitir el establecer en ellas consideraciones de tipo social y medioambiental. Ya les digo que hasta la publicación de la Directiva 2014/24 la situación era realmente esa. Solo a través de las condiciones especiales de ejecución se podían introducir criterios de carácter social. Y en todo caso con la limitación de que esas condiciones especiales estuviesen vinculadas al objeto del contrato. Por tanto, y en cuanto a los criterios de adjudicación, lo único que se podía hacer con la Directiva 2004/18 en la mano era lo que anteriormente les acabo de mencionar, es decir, la posibilidad de tener en cuenta criterios sociales relacionados con los sectores de población a los que va dirigida una determinada contratación. En nuestro derecho, representado fundamentalmente por la Ley 30/2007 y por el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo de 3 del 2011, básicamente lo que se admite o lo que se establece pues deberíamos decir lo mismo. En cuanto a los requisitos de solvencia, tal como los define el artículo 62, deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, lo cual hace que prácticamente no se admita como requisitos de solvencia nada que haga referencia a criterios de carácter social o medioambiental.
lo que no quita para que se puedan admitir certificaciones de carácter medioambiental como uno de los requisitos para la adjudicación del contrato. Pero esto, o para, mejor dicho, para la admisión de los licitadores a la licitación. Pero desde el punto de vista de la exigencia de requisitos de solvencia, no se menciona ninguno, ni en la ley ni en la directiva. Al fin y al cabo, la ley no ha hecho otra cosa más que copiar la directiva en este tema, que pueda tener la consideración de un requisito de carácter medioambiental o de carácter social. El único supuesto en el que podríamos decir que dentro de nuestro derecho se hace referencia a un requisito de carácter social a efectos de determinar la solvencia de las empresas o la calificación de la empresa para poder participar en una licitación, es el que se recoge en la disposición adicional cuarta, párrafo primero, cuando se dice que los órganos de contratación revisarán el cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, que es el texto refundido de las disposiciones en materia de inserción laboral y de centros de trabajo y empresas de inserción. Como saben ustedes, el artículo 42 de ese texto refundido dice o exige expresamente que de aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, al menos el 2% de la plantilla debe ser discapacitados. Esto se puede comprobar, efectivamente, se puede exigir que se acredite en el sobre de documentación administrativa y se puede comprobar su cumplimiento y no admitir a las empresas que no lo cumplieran. Pero ciertamente teniendo en cuenta que afecta a quien afecta, es decir, a las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Cuando haya empresas de menos de ese que se presenten a la licitación y que tengan un número de trabajadores inferior a esto, lógicamente no se podrá exigir el cumplimiento de este requisito, con lo cual en cierta medida se produce una cierta discriminación. Bien, es verdad que es una discriminación que es para favorecer a las pymes y esto, al menos en los últimos tiempos, en el ámbito del derecho europeo, no está mal visto. Respecto de los criterios de adjudicación, la ley de contratos vigente hasta el momento dice exactamente lo mismo que dice la directiva y desde ese punto de vista no existe en el momento actual, o no existía hasta hace poco, posibilidad de introducir nada relacionado con criterios sociales. Y por lo que respecta a las condiciones de ejecución, vuelvo a decir lo que dije en la directiva, aquí sí que se admiten y además el texto de nuestra ley es mucho más explícito que el texto de la directiva. Se copió concretamente un considerando de la directiva y se hizo una explicación mucho más clara de cuáles podían ser los extremos en los que las condiciones de ejecución pudieran o sobre los que pudieran versar. Y así se dice que estas condiciones de ejecución podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social. Y en cuanto a las de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, para combatir el paro, para favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o finalmente para garantizar el respeto a los derechos laborales básicos según las normas y convenios aprobados por la Organización Internacional de Trabajo. Estas condiciones de ejecución pueden ser garantizadas a su vez, como con toda seguridad ustedes conocen, ¿verdad?, porque así lo admite o lo establece expresamente el texto refundido, mediante la imposición de penalidades para el caso de incumplimiento, o bien atribuyéndoles la condición de condiciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento, por tanto, provocaría la resolución del contrato, y finalmente considerándolas como infracciones graves que determinarían la existencia de una prohibición de contratar en el futuro para el caso de que se infringiera la condición. Otro de los extremos en que la actual legislación admite la posibilidad de introducir ciertas características sociales en la contratación es mediante la celebración de contratos reservados, a que se refiere la disposición adicional quinta, al señalar que por el Consejo de Ministros o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades locales se podrá reservar un determinado número de contratos para la ejecución expresamente por los centros especiales de empleo o por las empresas de inserción. El criterio de desempate, en el que se establece que la posibilidad de utilizar como criterio de desempate el tener más de un 2% de discapacitado, porque tener el 2% es obligatorio.
para las empresas de más de 50 trabajadores. Lo que hay que tener es más del 2%, y en caso de persistir el empate en estos casos, entonces tomar en consideración a aquellos que tuvieran más discapacitados fijos. Aquí les insisto, el Tribunal Central ha dictado una resolución en la que dice, respecto de una empresa importante, que pretendía hacer valer como equivalente a tener más del 2% de discapacitados, porque tenía menos, dicho sea de paso, el haber adoptado o tener previsto adoptar alguna de las medidas sustitutorias que prevé la ley. El tribunal ha entendido que esto no es válido para deshacer el empate. Los empates, la ley, el texto refundido no se refiere para nada a esa norma de la ley, sino que a lo que se refiere es a que se supere el límite legal, el mínimo legal, porque a quien no supera el mínimo legal no se le reconoce ningún mérito. Bueno, en el ámbito de la ley de contratos del sector público vigente, pues lo único que cabría ya mencionar es la posibilidad de comprobar el cumplimiento de este requisito del 2% que ya les he mencionado con anterioridad. Me voy a referir ahora, por así decirlo, al derecho que nos viene. En primer lugar, tengo que decir que la directiva vigente, a partir del 18 de abril, será la directiva 2014-24. Esta directiva se introduce ya de manera mucho más importante la posibilidad de admitir criterios sociales en la contratación pública. De hecho, a partir del propio documento de la Unión Europea del año 2010, conocido, digamos, popularmente, entre comillas, como Estrategia 2020, se prevé que un crecimiento de la economía. Este es un documento que, como saben ustedes, se aprueba al amparo al socaire de la crisis económica que aparece a partir del año 2007 y con objeto de analizar la situación y establecer una serie de medidas que permitan salir de la crisis. Estas medidas, bueno, algunas de ellas han tenido éxito, otras no tanto. En cualquier caso, lo que sí se entiende es que el objetivo fundamental que se pretende con las medidas que se establecen en este documento es obtener un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, lo cual se traduce en, primero, un desarrollo de una economía del conocimiento y la innovación, es decir, fundamentalmente incidir en la realización de políticas de innovación, de desarrollo y de investigación, en la promoción de la economía con pocas emisiones de carbono y eficaz uso de los recursos, así como competitiva, y por último el fomento de una economía con alto nivel de empleo y que tenga cohesión social y territorial. Por su parte, en el documento Acta de Mercado Único, 12 prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza, que se conoce como el Acta del Mercado Único habitualmente, se establecen una serie de medidas para lograr todos estos objetivos y como objetivos secundarios dirigidos fundamentalmente a la contratación pública, la protección del medio ambiente, la promoción de la innovación y finalmente el empleo y la integración social. Con esto se da lugar al nacimiento de la Directiva 2014-24 y la Comisión Europea tuvo la oportunidad de exponerlo en un gran congreso al que invitó a una gran cantidad de personas. Asistimos más de 500 personas a aquel acto y en el que propuso claramente, lo sometió a consulta, pero realmente lo tenía decidido antes de que le contestáramos. De allí surge ya realmente la concepción de la contratación pública como un instrumento estratégico para la consecución de los objetivos medioambientales, de los objetivos relacionados con la innovación y de los objetivos relacionados con las políticas de carácter social. Así, en primer lugar, la Directiva 2014-24, que hace referencia a las cuestiones relativas al ciclo de la vida, al proceso de producción, admitiendo que se toma en consideración todo el proceso de producción de los objetos de los contratos para establecer medidas relacionadas con ellos que sean obligatorias, permite el uso de las etiquetas tanto medioambientales como sociales, establece las infracciones de la legislación social y medioambiental como posible motivo de prohibiciones de contratar y de apreciación de las ofertas anormalmente bajas y crea un régimen jurídico específico para los contratos que tengan como objeto servicios sociales, estableciendo además un umbral especial de 750.000 euros en lugar de los umbrales establecidos para el resto de los contratos de servicios que, bueno, actualmente se cifran en 134 y 207.000.
En cualquier caso, lo que sí dice claramente la directiva en sus considerandos es que la responsabilidad social corporativa, tal como se interpreta habitualmente, no puede considerarse nunca una exigencia en el ámbito de la contratación pública. En particular, dice que los poderes adjudicadores no pueden estar autorizados a exigir a los licitadores que tengan establecida una determinada política de responsabilidad social o medioambiental de la empresa. Esto es importante porque, en definitiva, lo que se pone de manifiesto es que estas medidas sociales afectan al ámbito de las condiciones de ejecución o de los criterios de adjudicación, pero no afectan tampoco a los criterios de solvencia.